Muy buenas noches, jóvenes. Les voy a hablar sobre la tarea número 2 de pensamiento literario. Lo que van a hacer ustedes es investigar sobre los géneros literarios. Los géneros literarios se llama el conjunto de literatura o bibliografía que existe tratando X tema. Y según su temática, su contenido y su forma de escritura puede ser narrativo, lírico, dramático y ensayo. El narrativo lo componen la épica, la novela, el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. La energía, la oda, la canción, soneto y gogla es el lírico. El dramático está compuesto por tres, por la comedia, por la tragedia, por la tragicomedia. El ensayo puede ser de dos tipos, académico y periodístico. El único que está en la disyuntiva de si es o no un género literario es el ensayo. Eso lo estarían ustedes debatiendo en los podcasts que van a elaborar. ¿De qué consiste la tarea número 2? La tarea número 2 consiste en elaborar en un Word, lo convierten en PDF después. En la hoja número 1 van a hacer ustedes su portada. Voy a tratar de explicarles. En la hoja 1 van a hacer la portada del trabajo. Este trabajo va a ser en pareja. ¿Ok? En la portada, este trabajo va a ser en pareja. Aquí agregan todos los datos que llevan una portada. Y el nombre completo de los integrantes del equipo. ¿Ok? Y en la hoja 2, empieza la investigación de los géneros literarios. Lo van a investigar en diferentes páginas web. ¿Cómo se va a entregar la investigación? La investigación se va a entregar en una tabla comparativa. La tabla comparativa que ustedes van a hacer a partir de la hoja 2 es esta. Aquí se va a poner el concepto de género literario. Lo citan en forma APA. Recomendable tener dos conceptos de fuentes diferentes. No quiero del libro, ¿va? Y después van ustedes aquí a poner el género literario que les corresponde. Por ejemplo, el narrativo, van a ser de todos. El narrativo, aquí me ponen características del género narrativo. Con 3 o 4 que me ponga, más que suficiente. Y después me dice qué tipo de texto maneja. Maneja el tipo de texto porque iban explicando. ¿Ok? Esto igual lo citan en APA. ¿Queda claro? Después van a hacer la clasificación. Después van a hacer ustedes la clasificación. Clasifican el cuento. Ponen el concepto de cuento que hayan encontrado en internet. Cita APA. Y me van a poner 2 libros que estén que sean cuentos foto del libro, ponen foto 1 y de un lado van a poner autor, sí, autor del libro, año de publicación, van a poner editorial y el país. Y ese mismo dato lo van a repetir 2 veces. Y van a poner ahora pues la foto 2 del segundo cuento. Estos son los mismos datos. Estos son los 2 cuentos que ustedes me recomiendan.
leer, y después de cuento, recuerden ustedes que después de cada cuento va a ser leyenda, mito, fábula, novela y épica. Esta misma tabla que tenemos aquí, que están ustedes elaborando, esta misma tabla la van a hacer otra vez, pero ahora para el género lírico. Esto ya no lo ponen para el género lírico, solo es a partir de aquí. Todo esto, a partir de acá. Y hacen lo mismo, me van a recomendar 2 energía, 2 oda, 2 canciones, 2 sonetos, 2 epos. Y lo van a hacer lo mismo con esta tabla. Después que ustedes terminen el lírico, van ustedes a poner el... Entonces, cuando ya hagan la tabla, ¿sí? Vas a poner género narrativo y pegas la tabla y haces tu tabla de investigación. Que es esta que les estoy presentando. ¿Ok? Entonces volvemos aquí. Volvemos acá. Y entonces vas a hacer el siguiente. Las hojas que te lleve, pone que te llevo 2 o 3 hojas. Entonces pones ahora el género lírico. Lo puedes poner con una hoja separadora. Así con imágenes, no sé, lo hacen bonito. Y pegan la tabla que organice las... pegan la tabla que organice la información de los géneros, de los subgéneros del género lírico. Terminan y las hojas que les lleve 2, 3, 4 van con el género dramático y hacen lo mismo. Y por último van con el género del ensayo y hacen lo mismo. Por lo tanto, les va a llevar varias hojas, no sé cuántas, les va a llevar como 6, 7 hojas, todo lo que van a investigar. Por cada subgénero me van a recomendar 2 de cada uno de estos. ¿Ok? Con sus datos como autor, editorial, país de origen, año de publicación. Cuando ya terminen eso, al final de su trabajo, al final me van a pegar el enlace. Le recomendamos escuchar el siguiente podcast. Entonces, cuando ustedes ya hagan van a elaborar un podcast. ¿Qué podcast van a elaborar? Aquí está. ¿Ok? El podcast 1, 2, 3 y 4. Entonces, al 1404 ya les asigné el podcast que van a hacer. Al 1403 todavía no le he asignado el podcast que va a hacer. Ahorita se lo voy a asignar. Del 1 al 8 va a ser el podcast 1, es decir, un podcast de panel. Del 9 al 16 van a ser el podcast 2 de investigación. Del 17 al 24 van a ser el podcast conversacional. Y el resto de la lista de asistencia va a ser el podcast educativo. Podcast de panel del 1 al 8, del 9 al 16, podcast de investigación, del 17 al 24, podcast conversacional, y el resto va a ser podcast educativo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver cuál van a ser. Bueno, ya se los dije. Como es un trabajo en equipo, vean en qué listas se ubican y agarran. Si les tocó en 2 o 3 listas, pues ustedes tratan de ver como equipo con cuál se quedaría. ¿Ok? Les dije la forma de soportar el trabajo. En adelante les pesé sus géneros. Al final, link del podcast. Y es lo que yo les comentaba que tenía que hacer. Ok. Entonces, ustedes van a hacer un podcast muy similar a este que les voy a mostrar. Bueno, entonces ya les dije cuál va a ser el 1403.
El podcast, ustedes tienen que hacer algo así como esto. Voy a copiar el vínculo y entonces pueden hacer el podcast que ustedes quieran. A ver, un podcast es como... Entonces, cuando ya lo hagan, aquí al final pegan su podcast que ustedes ya hicieron. Los que ya llevaron conmigo cultura digital saben cómo se hace un podcast. Entonces, cuando yo le dé clic a esto, me va a abrir el podcast y que lo que voy a escuchar, que el podcast de ustedes va a tratar sobre los géneros literarios, algo así. Escritura dentro del género. Debe ser ameno, el audio de las personas debe... Buenos días, oyentes, es un placer estar con ustedes en este podcast llamado Voces entre Páginas. Hoy exploraremos un tema fascinante, los géneros literarios. Por supuesto, Cristo, pero antes de sumergirnos es fundamental comprender qué significa exactamente un género literario. Oscar, ¿nos podrías ilustrarnos sobre esta idea? Por supuesto. Para entender más que nada el concepto de género literario, debemos desglosar qué es un género. Un género clasifica diferentes... Entonces ya tenemos nosotros el género. Ahora ustedes tienen que saber qué podcast van a hacer. Ya les asigné. Si les toca un podcast de panel, tienen que participar todos los integrantes. Que se me vea como una mesa de debate. Es decir, hola, muy buenos días, somos el equipo de pensamiento literario, vamos a analizar qué son los géneros literarios. Tenemos al panelista o al literato, al escritor fulanito que nos va a hablar sobre los cuentos o el género narrativo, ya que ha escrito muchos cuentos, muchas novelas, etc. El podcast de investigación es cuando tú investigas en internet, haces un informe por escrito y después lo lees, pero que no se escuche como si leyera. Muy buenos días. Hemos investigado sobre los géneros literarios. Según diferentes fuentes o fuentes literarias, dice que los géneros literarios se referencia a tal cosa. El escritor o investigador o el tal menciona que el género narrativo se caracteriza, ese es un trabajo de investigación, porque no ustedes lo dicen, lo investigaron. El podcast conversacional es cuando platicas con tu amigo o algo así, dices, muy buenos días, vamos a un podcast, vamos a platicar con nuestro compañero, vamos a hablar sobre los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios para ti? Bueno, para mí los géneros literarios hacen referencia a tal cosa. Y puede ser como el cuento, la novela, algo así. El podcast educativo es un podcast en donde tú expones, ahora sí es su exposición de un tema. Yo digo, bueno, vamos a hablar sobre los géneros narrativos. Estos géneros narrativos sirven para ya es un poquito mucho más formal. Entre la formal está el podcast de investigación y el podcast educativo. Les deseo mucho éxito y traten de hacerlo de esa manera y así va a ser el trabajo que ustedes van a hacer. Recuerden, y en conclusión, es la portada, la investigación, donde van a poner esta tabla, como se les explicó. Van a ser 4 tablas porque son 4 géneros narrativos. Por cada tabla sepáralo con un título. Solo en la primera tabla van a poner el concepto de género literario. En la segunda ya no, en la tercera ya no y en la cuarta ya no. Solo van a poner a partir de aquí, ¿ok? Para abajo. Y en la última hoja va les recomendamos escuchar el siguiente podcast y el podcast que les tocó de uno de estos 4 que les tengo dicho a ustedes. Entonces acá al final, según el que les asigné, es el podcast que van a hacer solo uno, ¿ok? Y ese es todo el trabajo, por eso es el trabajo en equipo. Les deseo el mayor de los éxitos para su trabajo. Dudas que tengan, me comentan.